¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video del canal. En este caso vamos a hablar un poco del tan mencionado tema del factor de potencia o coseno phi, que a pesar de que digo o no son lo mismo, se refieren a algo que está relacionado, pero no son lo mismo. Para esto vamos a empezar usando esta excelente plataforma PET Simulaciones Interactivas de la Universidad de Boulder, Colorado, y cuando abrimos nos aparece esto. Y esto nos va a servir, esperen que acomode un cachito, esto nos va a servir también para explicar varias cosas directamente en esta pantalla. Lo que estamos viendo acá abajo pueden ver la representación de una onda que no es senoidal, es cosenoidal, porque miren dónde está empezando. La senoidal es esta. Esta es la famosa sinusoide que siempre mencionamos, de las señales de audio. Esta es una señal senoidal pura, es una sola señal. Pero si vemos la pantalla nos aparece esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es este círculo que nuevamente tiene el eje de Y y de X? Bueno, esta es la representación en el círculo trigonométrico de cómo se mueve la onda. Fíjense, acá está en cero, corresponde con este punto que está en cero. Y en el círculo trigonométrico vamos a tener, lo voy a desplazar un poquito para que lo puedan ver. Acá lo voy a desplazar a 45 grados. A ver, tenemos ángulos especiales que directamente ya te saltan a los ángulos más representativos. No sé si más representativos, si es porque sirven para tener valores ya predefinidos que te permiten entender mejor. Y esto es lo que queremos entender. Fíjense, cuando el radio subió de 0 grados, antes estaba en 0 grados, el punto estaba acá. Cuando fue a 40, antes pasa por acá, pasa por 30 grados. 30 grados es la tercera parte de 90 grados. 90 grados está acá. Acá 60, acá 30. Y 45 la mitad. Por eso son los ángulos especiales. Fíjense, el puntito rojo representa esto, cómo se movió la onda. A 45 grados tenemos xy, x es raíz cuadrada de 2 sobre 2. E y también raíz cuadrada de 2 sobre 2. ¿Y qué es y? Este verde, pero usted dice, no, y está acá, claro, pero si ustedes lo trasladan, van a ver que esta altura la pueden trasladar acá, es lo mismo. A ver si hay una cuadrícula, exactamente, ¿ven? Por ahí en el de 45, en el de 30 grados lo ven mejor, ven que si pueden, si esto lo llevan acá, uy, perdón, esto no tuve que hacer, esto acá es lo mismo, por eso tenemos el i representado por esto, pero lo podríamos representar acá. Acá en este ángulo, que es 30 grados, x vale la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y vale un medio. 1 sobre 2. Fíjense ustedes. 1 sobre 2 es la mitad de 1, que es lo que vale el radio. El radio vale 1. Siempre vale 1. Para esta representación, ¿no? Para entender la trigonometría. Entonces, fíjense ustedes cómo se mueve la señal. Cómo va haciendo. Cuando llega a 90, este es el punto máximo, este es el punto máximo. Después empieza a bajar de nuevo, hasta llegar a 0. Este es un semiciclo. Ahora, esta parte del semiciclo
negativo hasta llegar al mínimo y después vuelve a subir. ¿Ven? Ahí ven la representación y se puede ir para el otro lado también. ¿Por qué no? Ahora, esta es la representación de la función senoidal, es la representación gráfica de la onda senoidal, cómo se comporta el círculo trigonométrico, o sea, cómo con trigonometría podemos explicar esto. Podemos explicar que el seno en ángulo 0 vale seno vale 0, seno es equivalente al, a la sigla SOR opuesto sobre radio. SOR, seno opuesto sobre radio. SOR, seno opuesto y radio. Entonces tenemos que si lo opuesto del seno vale 0 y el radio vale 1, 0 sobre 1, 0, que es donde está ahí. Ahora vamos al ángulo, ya los repasamos, los otros ángulos, por ejemplo el de 30, seno opuesto sobre radio y tenemos que opuesto vale medio sobre 1, un medio. Un medio sobre 1 es un medio. Después si vamos a 90 grados, raíz cuadrada de 3 y raíz cuadrada de 3 sobre 1. Déjenme ver algo. Y finalmente a 90 grados, opuesto sobre radio, 0. Ven que es el opuesto, es el opuesto es 1, es este, ven, el verde, cuando yo llego acá es 1 y el radio es 1, los dos coinciden, 1 sobre 1, 1. Y esta es la forma que se ve la representación del círculo trigonométrico, moviéndose al radio, girando para un lado o para el otro. ¿Y qué pasa con la onda senoidal? Las fórmulas matemáticas, y acá tienen en grados, pero también podría ser en radianes. ¿Ven? Pi. Acá en radianes es 0. A 30 es pi sobre 6. Pi sobre 4, pi sobre 3, pi sobre 2. Cuando da toda la vuelta, acá es 2 pi sobre 3, 3 pi sobre 4. Cuando da toda la vuelta, es 2 pi. 2 pi es toda la vuelta, son los 180 grados. Si vamos a grados, te va a decir, perdón, 360 grados. Volvamos a 0. Vamos a ir mostrando. A 0 grados, radianes es 0. A 45 grados, radianes es pi sobre 4. A 90 grados, radianes es pi sobre 2. A 150 grados, radianes es 5 pi sobre 6. A 180 grados, radianes es pi. Acá está, pi es a 180 grados. A 225 grados, radianes 5 pi sobre 4. A 270 grados, radianes 3 pi sobre 2.
315 grados, radianes 7 pi sobre 4, y cuando llega acá 360 grados 2 pi. A ver qué más muestra. Ah, acá te muestra etiquetas del... está bueno porque ves la I, el radio y la X, lo que va pasando. Esto está muy bueno. Bueno, coseno. El coseno, la función coseno también es una onda que tiene la misma forma, pero si ustedes ven, empieza acá arriba. ¿Ven que el seno empezaba en cero? No, el coseno empieza, está desfasado, 90 grados atrasado. ¿Ven que cuando hago así la onda se atrasa? 90 grados atrasado. Y empieza en 1. Y es lo mismo, lo único que la onda está desfasada 90 grados con respecto a la del seno. Esto ahora ustedes me van a decir para qué sirve para el factor de potencia. Bueno, ahora supongamos que nosotros tenemos, y para esto vamos a valernos nuevamente de otro de los simuladores del PET, en este caso los de corriente alterna. Y vamos a abrir laboratorio, qué mejor. Son parecidos, pero uno te pide... Ah, tenemos que achicar un poco esto para poder... ahí me gustó más. Bien, siempre pasa eso. Vamos a trabajar en un circuito que produzca ondas senoidales de tensión, por ende de corriente también. Si la tensión varía de forma senoidal, la corriente lo va a hacer de acuerdo a las cargas. A veces la corriente va... y la tensión también se va a deformar. Vamos a ver de poner un generador. Ya ven el simbolito que tiene. Si yo le pongo acá mido, ven que empieza ya a mostrar la onda senoidal. Yo me acuerdo esto si se le podía hacer... sí, a ver. Sé que se le podía hacer un zoom, ¿no? A verlo un poquito más grande. Y corriente no vamos a medir nada porque no hay un circuito cerrado. ¿Ven? No hay nada. Entonces vamos ahora sí a dibujar un circuito, para lo cual vamos a sacar las ondas estas y vamos a poner una lamparita. Lamparita la vamos a conectar rápidamente. No vamos a perder mucho tiempo en ponerle interruptor, nada. Por ahí sí después necesito un interruptor para mostrar otra cosa con otras cargas que vamos a usar y van a ver qué pasa. Como la onda tiene una frecuencia de 50 Hz, lo vemos cambiando. A ver, tiene como máximo 2 Hz, nada más, a 9 volt. Por eso vemos que se prende y se apaga. Si medimos acá y acá, vemos la onda. La podemos bajar para que se vea más grande y más claro esto. A ver, fuera de rango. Pensé que me iba a mostrar más. Ah, 0,10, porque lo mínimo es 0,10. Ahí, vamos a un... no sé, a un hertz. Me parece una buena medida. ¿Vieron cómo se deforma cuando voy variando la frecuencia en tiempo real? Ahí está. Deformaciones que se producen al intentar yo cambiar. Ahí está. Y ahora la corriente. ¿Qué pasa con la corriente? La corriente es otra onda, que si no cerramos el circuito no existe. Cuando cerramos el circuito, fíjense ustedes, a ver si lo podemos capturar, si hay una pausa. Cuando llegamos al máximo, vamos a acercar así puedo hacer un zoom y mostrarles mejor. Cuando llegamos al máximo de la tensión,
una corriente lo acompaña. Cuando pasamos por... Muy difícil parar esto. Ahí está, cuando pasamos más o menos por cero, o sea, están en fase. Arrancaron en cero los dos y siguen así. Por eso esto es un circuito resistivo. Un circuito resistivo tiene un factor de potencia 1. ¿Y se acuerdan la fórmula de potencia? Que era tensión por intensidad. Bueno, si el factor de potencia es 1, te está diciendo que están en fase la onda de tensión y corriente. Por ejemplo, si esto era de, ya les digo, 9 volts, 9 volts, y la corriente, a ver, nos está diciendo, tenemos que usar otro amperímetro este. La corriente es 0,28 amperes. La potencia de este circuito es de, no sé por qué arranca con eso, 9 volt por 0,28, 2,52 watts. Hasta ahora todo bien, sabemos que como es un circuito resistivo el factor de potencia es 1 porque la onda de tensión y corriente están en fase. Ahora, ¿y por qué se desfasarían? A preguntar, ¿qué pasa con las ondas de tensión? Está bien, es todo, están en fase, el factor de potencia es 1, entonces 0,28 por 9 por 1 da esa potencia. Claro, lo que pasa es que vieron que hay diferentes cargas. No es lo mismo esta lamparita, que dicho sea de paso, lamparitas de estas casi no se usan, o sea, con filamento. Esto podría ser una resistencia eléctrica de algún tipo, porque les aseguro que lamparita de filamento cada vez más difícil de conseguir. Pero por ejemplo, si conectan un motor o una lámpara LED, el motor tiene bobinas adentro. La lámpara del LED también tiene un transformadorcito, capacitores. Son componentes que no son cargas resistivas. Pueden ser inductivas porque tienen bobinas, en el caso de un motor, un transformador, los viejos tubos fluorescentes por la reactancia, el balastro que tenían. ¿Qué otra cosa? Cualquier cosa que tenga bobinado, un transformador. Y por supuesto está la contraparte de las cargas que son capacitivas. De hecho, toda instalación eléctrica tiene la resistencia de los cables y también tiene una pequeñita parte que se comporta como un capacitor porque los cables van uno al lado del otro por largos recorridos y es como si fuesen las dos placas de un capacitor. Muy poquita capacidad, no es muy tomada en cuenta. También como si se comportan como una bobina, a pesar de no estar arrollados. Pero ahora vamos a ver qué pasa con la bobina. Vamos a empezar hablando de lo que produce justamente que el factor de potencia S1 te baje de 1, hasta valores que pueden ser debajo de 0,60, 0,50. De hecho, cuando pasa eso, la compañía, por ejemplo, tenés un factor de 0,50, la compañía tiene un medidor de potencia. Entonces, el medidor de potencia dice, vos estás gastando, vamos a ponerle 10.000 watts, y el medidor marca 10.000 watts por hora, una fábrica. Pero resulta que tiene unos motores recontra re viejos que tienen muy bajo factor de potencia y todavía tienen tubos fluorescentes con las reactancias que tenían 0,50. Entonces, si tiene todo con este factor de potencia tan bajo de 0,50, ¿qué va a pasar con la potencia?
como en corriente alterna, cuando hay cargas inductivas, se toma en cuenta el factor de potencia y no es más el producto de la tensión por la corriente, sino que se agrega tensión corriente, tensión por corriente por el factor de potencia. Si el factor de potencia es de 0,50 porque hay muchas bobinas que te desfasaron la tensión respecto a la corriente, mejor dicho, la corriente respecto a la tensión, para llegar a la potencia de 10.000 watts, si tenés un factor de potencia de 0,5, vas a necesitar el doble de corriente. Entonces, si 10.000 watts, vamos a suponer, sí, vamos a trabajar en 220. Podríamos poner 380 también, pero también entra otros parámetros. Vamos a trabajar en 220. 220 igual, son 45,45 amperes, casi 45. Pero el factor de potencia es la mitad. Entonces a este punto 45 hay que dividirlo por 0,50 que es 2. Hay que dividirlo en 2. Perdón, multiplicarlo en 2. 45,45 por 2. Quiere decir que la corriente es el doble, 90 amperes. Si la corriente es el doble, la empresa te tiene que mandar el doble de corriente, tiene que tener los cables más gruesos para esa corriente y no te lo pueden cobrar. Entonces las empresas de electricidad se protegen pidiendo que el factor de potencia hace unos años era 0,75, ahora piden 0,85, antes se lo pedían a empresas muy grandes, ahora se lo están pidiendo, parece que lo van a pedir a todos, finalmente a los residenciales no. Pero bueno, yo hice unas cuantas correcciones de factor de potencia en los años 90, que vivía por Olivos, y Denor empezó a pedir, agarró Avenida Maipú, se ve que alguien le pagaron a una empresa con un cofímetro y entró a medir. Avenida Maipú, Cabildo y un montón de negocios. Lo que pasa es que antes las cargas inductivas eran tubos fluorescentes, motores, ahora se agregó muchas cargas de fuente switching, mucha electrónica, entonces no es exactamente igual en cuanto a la protección de los elementos que van a corregir el factor de potencia. Tampoco digo que haya que usar sí o sí bancos de capacitores. Yo lo que creo es que vieron que los electrodomésticos cada vez vienen con mejor eficiencia energética. Eso es porque, por ejemplo, cuando te dice una heladera A, es porque viene con un elemento que corrige ese factor de potencia. Bueno, ya que está, vamos a develar el misterio. Es el condensador o capacitor, que tiene el efecto contrario a lo que hace la bobina. La bobina retrasa la corriente 90 grados con respecto a la tensión, el condensador lo adelanta. Estamos hablando de una bobina ideal. No hay ni capacitores ni bobinas ideales. Por eso ahí hay que calcular. No es cualquier capacitor. Por eso hay distintos valores de capacitores y distintos tipos de bobinas. Por eso hay distintos tipos de motores. Y bueno, antes se ponía en un pequeño negocio, mediano negocio. Yo el más grande que hice era un taller mecánico y un lavadero que tenía como 20 lavadoras y secarropas en total. Más o menos, tenía como 20. Y bueno, en los dos el método que se usó no sirvió, porque el método era de promedio y si la corrección había sido para promedio y venían y te decían, como pasó en el taller, le hicieron prender máquinas que no tenían prendidas cuando hicieron la primera medición, obviamente la corrección no te da. Por eso sí es ideal un banco automático, pero lo que pasa es que un banco automático son muy caros, son como racks con bancos de capacitores y contactores que los van conectando según un circuito que amperométricamente mide qué carga hay en la instalación. Es, ya es algo muy avanzado que
Dicen que lo van a tener que usar los consorcios, pero yo sinceramente no creo que lo puedan hacer. La situación actual de la Argentina es como todo, después va a quedar, ahora ya dijeron que los residenciales no, y después bueno. Y si no, hay que pagar una multa. Creo que muchos van a pagar la multa. El tema de la corrección también se puede hacer para un consorcio que tiene todas luces, porque las LED también hay que corregirlas, todas luces fijas y los motores son fijos, se les puede poner capacitores en el motor cuando arranca el motor. Entonces, cuando el motor no está funcionando, no está corregido, no hay sobrecompensación, que es lo que produce el capacitor. En vez de bajar el factor de potencia, lo aumenta. Lo que pasa es que si no hay consumo, bueno, a lo sumo te puede subir un poco la tensión en vacío. ¿Se acuerdan que la potencia era producto de la corriente por la tensión por el factor de potencia? Si el circuito está abierto y está sobrecompensado, si no hay corriente, no va a pasar nada. El tema es que sí pueden haber un problema de armónicos, de cosas que ahora se están contemplando mucho más que antes. Por eso lo mejor para mí es corregir los artefactos por separados en una casa. Por ahí se necesita una leve corrección general y eso se hace en el tablero. Pero bueno, en el próximo video vamos a ver qué pasa con las ondas cuando conectemos inductores, que son bobinas, y capacitores. Hasta acá creo que se hizo bastante largo el video, pero hay una forma de entenderlo simple, sencilla, casi visual. Vos lo podés ver y mentalizar el dibujo de la onda y ver qué pasa con un capacitor, con un inductor, cuando es carga resistiva y con el desfasaje ideal de atrasar 90 grados por bobina y adelantar 90 grados por capacitor. Ideal porque ya dije que no hay capacitores ni bobinas perfectas y de acuerdo a la potencia instalada van a ser distintas las bobinas y los capacitores para solucionar esa carga. Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado el video. Los espero en el próximo. Espero sus comentarios, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.